Por favor, confírmeme cuando Ok, estén viendo la pantalla. ok, Sí, la perfecto, veo. ahí se ve. Entonces vamos a hacer, aprovechemos que está cortico, aprovechemos que no está, aprovechemos que está, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. Sí, Listo. la escucho, profe. Aprovechemos que estamos pocos y entonces hagamos algo más conversado. Entonces, me tocó la tarea, me invitaron para hablar de manejo de crisis. Y pues hablar de manejo de crisis es una de las áreas más organizadas y las en donde más método hay, donde ya hay unos pasos establecidos, donde hay unas prácticas puntuales que incluso hacen cursos completos solamente de manejo de crisis. Entonces, para esta charla corta y sobre todo para hacer cosas muy prácticas, decidí organizarla en pildoritas, en tips para tener en cuenta cuando se estén haciendo cosas de manejo de crisis, cómo afrontar una crisis. Y en ese caso, esa es la perspectiva que lo voy a manejar. Entonces, son 10 píldoras, son 10 cosas muy sencillas, pero sobre las cuales vamos a profundizar y estamos solamente los tres. Entonces, bueno, cuatro con Natalia. Pregunten, interrumpan, que hay tiempo. Entonces, para ir al grano de una vez, es un horario difícil. Lo Sí, primero, sí. una crisis, es mejor aceptarla que sufrirla. ¿Eso qué significa? Es que mucha gente no sabe que está en crisis. Cuando uno tiene problemas y cuando no está pasando, tiene que saber que está, tiene que aceptarlo, tiene que asumir que está en una actitud de riesgo y una actitud donde puede tener problemas. Es decir, que su campaña se va a quedar sin presupuesto, que su reputación está en el piso, que hay un caso operativo que le puede dañar la candidatura. Hoy, por ejemplo, estamos viendo cómo en el Consejo Nacional Electoral que ya les prometieron iban a tener problemas con las candidaturas. Es decir, hay que aceptarlo, pero para aceptarlo, lo primero es definir qué es una crisis. Cuando uno dice, acepte que es una crisis, pues que es una crisis. Y es cualquier problema, cualquiera, que dispara reacciones negativas en sus grupos de interés. Recuerden, los grupos de interés son todos aquellos con los que ustedes se pueden relacionar en algún momento y que pueda afectar el objetivo. En este caso, en unas elecciones, sus grupos de interés son sus votantes, son los patrocinadores, son medios de comunicación que hagan alguna bulla, es decir, cualquier cosa que pueda afectar su proyecto son los grupos de interés. Entonces, volvamos, cualquier problema que dispara reacciones negativas en esos grupos de interés y que puede impactar la habilidad de lo que usted hace. Eso es una crisis. Es decir, va a afectar la posibilidad de que usted alcance el objetivo. Esa situación, esa decisión, lo que sea, si va a afectar lo que va a pasar, es, es lo que se llama una crisis. Y en las crisis se tienen que atender de diferentes formas. Pero acá solamente quiero dejar dos conceptos que necesitan diferenciar muy bien. Una cosa es crisis y otra cosa es riesgo. ¿A qué me refiero? Las crisis son esas situaciones, de esos problemas que se tienen que resolver, tienen un final establecido y alcanzable en el corto plazo. Mientras que las situaciones de riesgo son situaciones que no se pueden solucionar en el corto plazo y que uno tiene que darles manejo. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia no era una crisis, porque al final ustedes no tenían que entrar a resolverla y que se acabara de una vez, no. Ustedes tenían que darle manejo y eso implica situaciones diferentes. Una crisis uno tiene que buscar cómo solucionarla rápidamente, el riesgo es cómo gestionarlo para que no afecte y cómo convivir con ellos. Eso simplemente porque eso, al final, lo que hace es diferenciar el tipo de reacciones que estamos haciendo. Entonces, acá las crisis, nuevamente, es cualquier problema que dispara reacciones negativas con los grupos de interés y que afecta mi habilidad para hacer lo que yo quiero hacer, lo que me puede interrumpir. Eso es una crisis. Y si se dan cuenta, en una campaña pueden ser de muchas, desde una filtración de información, desde unos chismes que le está metiendo y que efectivamente los están creyendo, una decisión jurídica, ese tipo de cosas que van a afectar lo que yo voy a hacer. Teniendo en cuenta eso,
hay que definir hay que identificar los diferentes tipos de crisis. Acá estoy muy rápido acá porque no, porque simplemente para que lo tengan en cuenta. Están las crisis reputacionales, y es decir, cuando le están empezando a hablar mal de su nombre. Es decir, cuando lo que la gente percibe de ustedes puede afectar en la relación con ellos y lo que van a generar y la posibilidad de alcanzar los objetivos que están haciendo. Otra cosa son las crisis operativas y es cuando falla algo en los procesos. En las empresas pasa muchísimo, que se cayó un andamio, que se cayó alguna cosa, que hubo un accidente con unas personas, ese tipo de cosas. El tercero es las financieras, es cuando se acaba la plata. Cuando por alguna razón hay una crisis, esa es la que pasa en los bancos, lo que pasa en la bolsa, que ustedes dicen que cayó el precio cayó el precio de algo, y ustedes dicen ahora la gente está asustada, va a sacar la plata de tal lado, seguramente. Lo que pasó con DMG, por ejemplo, que al final fue una sensación de miedo completamente, que lo que hizo fue que la gente tomara decisiones aparte y todos los que están involucrados se vieron involucrados, no solamente la empresa DMG, por ejemplo, sino también todas las personas que tenían su plata ahí. Eso es otro tipo de crisis. Y la otra son las crisis naturales. Y aquí estamos viendo inundaciones, terremotos, que al final son elementos que hay que saber responder, porque son momentos de incertidumbre, donde son momentos de incertidumbre donde la gente puede cambiar de opinión y las relaciones de poder entre los involucrados comienzan a cambiar. Es decir, después de un terremoto, cambia la perspectiva de unas elecciones, cambia la perspectiva del gobierno como está, cambia las prioridades económicas de la gente. Y entonces saber cómo sobrevivir a eso, no quedarse con los problemas, sino cómo solucionarlos, hace parte de lo que es el famoso manejo de crisis. Y por eso es lo que yo les decía al comienzo, es de las cosas más organizadas, de las que más protocolos hay en temas de comunicación, en temas de manejo operativo, son de los escenarios donde más manuales hay para respuestas, simplemente porque esos momentos que como les veníamos viendo en la definición, son esas situaciones que pueden generar respuestas negativas y al mismo tiempo afectar su habilidad, pues es donde más se necesita saber cómo reaccionar. Y para eso toca tener claro una cosa, y es que en las crisis, y como todo en la vida, todo tiene un proceso. Si se quieren acordar de algo, acuérdense de esta diapositiva, más que cualquier otra. Cuando uno tiene que enfrentar una crisis, tiene que hacerlo paso a paso. El primer paso, prevención, es cómo hacer, cómo prevenir que suceda, cómo generar las condiciones para que la gente sepa que algo puede pasar y cómo responder. Y eso las empresas los tienen, los gobiernos los tienen, ustedes como candidatos lo deberían tener. Establecer cuáles son sus riesgos y qué podría pasar. Por ejemplo, hoy la noticia en este momento, si ustedes se meten a Twitter o algo, es lo de Juan Daniel Oviedo, que en este momento se salvó, pero todo parece indicar que lo que pasó fue se aplazó la decisión porque no hubo votación. Es algo que entendí, no alcancé a ver bien la noticia porque empezamos acá, pero es algo que sabían que iba a pasar. Entonces, una de las cosas que sabían que iba a pasar, que era un riesgo legal, una crisis legal en donde la campaña se puede ir al piso, ellos tenían que estar preparados, no solamente jurídicamente, ellos tenían que haber tenido un plan de qué pasa si dicen que si no se quitan la candidatura, qué pasa si no, qué pasa si se aplaza. Y eso saber, establecer cuáles son los riesgos, establecer cuáles son las probabilidades y saber qué respuestas, a eso se refiere esta primera etapa de prevención. La segunda es contención, es decir, cuando ustedes tienen un accidente, lo primero es que la gente no se desangre, después miren cómo lo demás. Es que no se agrave el problema, no se pongan a reparar a las causas cuando hay un accidente. Si un edificio se va a caer después de un terremoto, no se ponen a mirar las estructuras en ese momento y diseñar cómo mantenerse. En ese momento la prioridad es ver cómo salvar a la gente y evitar que la catástrofe sea mayor. Ya después vendrá el otro momento.
Después de contener, viene la reparación de daños. Y ahí sí, ya sabemos, ya pasó el golpe, ya pasó de todo. Ahora necesitamos es cómo recuperarnos. Y ahí son planes que uno establece para hacerlo, pero eso uno no puede unirlo, porque el último es la evaluación y después uno me dice qué fue lo que pasó y no solamente para saber si uno lo hizo bien o lo hizo mal, sino para saber después de lo que pasó, qué tanto afectó mi posibilidad de trabajo. Un ejemplo que a mí me gusta mucho, no sé si ustedes recuerdan, era el caso de Centros Poblados y Karen Audinen, que empezó una crisis porque se encontró mucha corrupción y ella, la respuesta fue de una vez decir que ella iba a reparar todo. En ningún momento hizo contención. En ningún momento intentó explicar qué fue lo que pasó, qué estaba diciendo. Ella de una vez pasó a reparar daños. Y la gente no le creyó, porque al final el golpe reputacional que tuvo en ese momento era tan duro que ella tenía que explicar qué era lo que estaba pasando, explicar qué era lo que estaba, qué es lo que iba a hacer en ese momento y no explicar a futuro lo que estaba pasando. La gente estaba viendo en este momento qué escándalo está pasando. Se robaron esta plata, ¿quiénes fueron? ¿Qué pasó? No, ellos intentaron girar y al final ese crisis, esa ola tan fuerte, ese golpe tan fuerte, terminó acaparando toda la agenda y ella no tuvo defensa porque al final ella se puso fue en la etapa de reparación de daños a mirar qué podía hacer después y cuáles eran las soluciones, pero nunca explicó qué pasó, cuál era el proceso para castigar a las personas. Eso hace parte del proceso de crisis. Entonces, al final, llámese en un terremoto, llámese porque a ustedes los acusan de algo grave que puede afectar directamente cuáles son sus votantes, la confianza de sus votantes, tienen que seguir la etapa porque primero hay que prevenir, uno sabe más o menos cuáles son los riesgos, uno sabe por dónde lo pueden atacar, uno sabe que algo puede pasar, uno sabe que la casa al lado está muy débil y se puede ir al piso, uno lo sabe. Pero después, si llega a pasar algo, si esa casa se va al piso, si sale el chisme, hay que evitar que la cosa se crezca, hay que evitar que el daño sea más grande. Después uno repara los daños, empieza a explicar qué pasó, por cómo arreglarlo, cómo recuperar la casa, cómo decir que voy a hacer un nuevo proyecto para recuperar la confianza que tienen en mí, todo eso. Y después hay que evaluar, qué es lo que la gente en Colombia no les gusta hacer y es saber qué pasó y cómo lo puedo arreglar y cómo organizo todos los escenarios para ello. Entonces, como les decía, si se quieren quedar en una diapositiva, quédense en esta. Pero de todas maneras tengo muchas más, entonces no se van a quedar ahí. Y recuerden, y esto es dificilísimo, esto ya es más parece una terapia que una clase, es que en las crisis hay que tomar decisiones. Lo siento. Ustedes saben, acepte que está en crisis. Ya les dije, uno tiene que aceptarlo. Hay algo que está afectando. Y dos, cuando uno está en crisis tiene que tomar decisiones. Eso de alargar las cosas no va a pasar. Y como ustedes saben, en campañas, en política y en la vida, tomar decisiones, elegir, significa renunciar. Uno tiene que saber que está renunciando a algo, uno sabe que está sacrificando algo, uno sabe que puede hacer algo y eso es lo que ustedes tienen que tomar decisiones rápido. Eso es el primer tip. El primer tip no es otra cosa, sino acepte que está en crisis. Ya sabemos en este pedacito qué es una crisis. Y saber que uno está en crisis y asumirlo y saber tenemos un problema y tenemos que reaccionar como problema puede parecer muy obvio, pero es de las cosas más difíciles y en donde muchos se equivocan, creen que no está pasando nada. Y hay crisis, y si le está afectando de alguna manera la posibilidad de usted alcanzar sus objetivos o está generando percepciones negativas por parte de las personas con las que ustedes interactúan para alcanzar sus objetivos, hay un problema y aceptarlo es importante. Entonces, lo primero que hay que hacer para manejar crisis es saber que uno está en crisis, aceptarlo. Segundo, la segunda pildorita diría es que aquí la palabra clave se llama estrategia. ¿Qué significa estrategia? Necesitamos definir en qué situación estoy y a dónde quiero llegar. Y sobre todo ese último pedazo, porque uno muchas veces cuando quiere solucionar un problema,
solamente está conteniendo la hemorragia, pero no sabe qué es lo que quiere lograr. Y aquí en términos de reputación, en términos naturales, en términos financieros, en términos operativos, ustedes trabajan en una panadería y lo que pasó es que hubo una quemadura fuerte de 2 personas porque se partió un horno. ¿Qué quieren lograr? Hoy en donde estoy, la capacidad de producción se me dañó. 2, la gente ya no está confiando en nosotros. 3, la gente está pensando que yo maltrato a mis empleados y que no les doy condiciones de trabajo. Si se dan cuenta, eso es saber dónde estamos. También tengo que tener claro lo que quiero. Después de esto, ¿qué necesito? 1, necesito recuperar la producción de pan lo más rápido posible. 2, necesito que la gente vea que yo sí pude responder y que la gente no va a perder la confianza en mí como el vecino de confianza. Esas cosas hay que definirlas, porque al final, esto ya lo digo muchas veces, pero es que la sabiduría popular es la más sabia de todas. Cuando yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve. Y en una crisis donde todo el mundo está opinando, donde todo el mundo está en incertidumbre y todo el mundo está nervioso, pues salen un montón de ideas y muchas cosas. La idea es sentarse a pensar qué va a pasar. Y eso significa, hay que saber si yo quiero en mi estrategia de recuperar la confianza de mis vecinos porque 2 empleados se quemaron con el pan y no se pudo producir, yo tengo que mirar qué es lo que yo tengo que hacer para que la gente vuelva a confiar en mí. 2, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? No, de pronto lo que yo voy a hacer es para generar confianza, voy a regalar el pan el día siguiente, pero ¿puedo? ¿Tengo la plata? O de pronto sí, si recurro los gastos, pero hay que definir ese plan. Hay que definir cuáles son los medios para que en los que yo puedo garantizar que yo estoy comunicando y que yo soy el que estoy hablando y que lo que va y que quien va a contar lo que pasó en la crisis soy yo. Entonces yo tengo que mirar cuáles son los medios con los cuales yo puedo actuar tranquilamente y sin depender de nadie y saber de alguna manera cómo voy en el avance de esa tarea. Estoy con ejemplos muy cotidianos, pero en política es lo mismo. En política significa que en la empresa donde yo estoy, donde yo trabajo, descubrieron que mis amigos son ladrones y yo soy candidato al consejo y entonces me están acusando de que yo soy un ladrón. Eso es una crisis. Si se llega a salir en medios de comunicación de alguna manera, pues todos mis votantes van a desconfiar de mí porque yo soy un ladrón. Entonces, debo saber dónde estoy. Tengo un riesgo de que me relacionen con mis amigos. ¿Cuál es el escenario que yo espero? Que no me afecten. Es decir, que nadie piense que yo estoy metido en eso. Listo. ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces, uno establece un plan. Uno establece de una vez explicar qué no estaba pasando. 2, ser yo el que cuente la historia de qué fue lo que pasó para que ninguna otra versión funcione. Eso es el plan. Ahí es donde se dice hay que ser estratégicos. Y uso esta palabra porque todo el mundo dice esa palabra. Esa es una palabra, y perdón aquí con Natalia, pero es una palabra muy prostituida, en la que todo el mundo habla de hacer estrategia, todo el mundo habla de estrategia. Y la idea es, ¿qué significa hacer estrategia? Y eso significa que hay que tener un plan para alcanzar el objetivo que yo ya definí. Y tengo que tener la capacidad de ejecutar ese plan. Eso es un estratégico. Lo importante es definir qué es lo que quiero y cómo armar todas las condiciones y organizar todo lo que está pasando para lograrlo. Y entonces, si estamos hablando del caso de que me están acusando de ladrón porque a mis amigos en la empresa los acusaron, yo tengo que definir, yo quiero lograr esto. Yo quiero que a mí no me relacionen con esto. Listo, ¿cuál es el plan? Yo voy a contar la historia. 2, voy a contar que allí no estaba. 3, yo necesito hacer que las voces diferentes no estén funcionando. ¿Sí ven? Un plan. Y después hacer un seguimiento. Pero como siempre, todo plan tiene que ser flexible, porque en la vida todo puede cambiar. Todo. Entonces, se cayó otra casa o de alguna manera iba a regalar pan porque a los vecinos para que sigan confiando en mi panadería, pero resulta que al día siguiente se fue la luz por el mismo daño del horno con el que se quemaron, algo pasó, hubo un daño y se quemó. Entonces,
tocó cambiar de plan. Pero recuerden, vean cómo vamos acumulando. Uno, hay que reconocer que uno está que hay que reconocer que está en crisis. Dos, hay que saber que uno tiene que tomar decisiones difíciles. Y ahí es donde ustedes están metidos en política y quieren estar en política, tienen que asumir que van a tener que tomar decisiones difíciles. Como por ejemplo en el pan, van a tener que regalar el pan durante un día. Sí, y eso económicamente hace un golpe durísimo, pero toca. Porque eso es lo que va a mantener el negocio vigente. O ustedes van a tener que decir, señores, sí, fueron mis amigos y yo los acuso. Sí, renunciar. Toca decirlo. Y eso significa tener un plan y tener la capacidad de saber que puede cambiar. Hasta acá, lo importante es una palabra que seguramente han oído mucho y son las palabras de estrategia y táctica. La estrategia es esa guía que va a servir de guía para todas las acciones que yo voy a hacer. Esa línea, esa idea. Entonces lo que yo voy a hacer es recuperar la confianza de las personas porque me voy a acercar o voy a bajar precios para recuperar pan. La táctica es lo que uno hace. Entonces, nuevamente, sin estrategia, un montón de tácticas, lo que uno hace es gastar recursos y hacer una lista de discusiones larguísimas porque uno no sabe para dónde va. Pero las grandes ideas es tener claro cuál es el destino, cuál es la solución a esa crisis. Si no se ejecuta, pues al final no se va a hacer nada, no se va a lograr nada. Siempre es muy bonito dar ideas y uno decir las cosas, pero hay que garantizar que se cumplan. Tercera pildorita, nuestra etapa de prevención es fundamental. Y ustedes que están en política y ustedes que están en campaña y todos ustedes que están trabajando en esto, deben saber que tienen riesgos. Tienen riesgos de que en un barrio hablen mal de ustedes. Tienen riesgos de que otras personas vayan y compren el voto. Tienen riesgos de diferentes escenarios. Ustedes tienen que tener un plan para saber qué hacer si eso llega a pasar. ¿Y eso qué significa? Anticipar una crisis son estos pasos. ¿Cuáles son los pasos? Uno, usted tiene que identificar las vulnerabilidades. Ustedes como candidatos saben que hay algunas cosas que pueden pasar. Cualquiera de ustedes tiene un primo, un tío, un sobrino que es una abeja negra. En todas las familias las hay. ¿Qué probabilidades hay de que ese chino o esa persona la embarre y los afecte a ustedes? ¿Ya saben qué hacer si eso pasa? Ustedes saben perfectamente que de pronto están haciendo un evento importante donde van a poner todas las cosas para ganarse el apoyo del barrio y de la localidad, de la comuna. ¿Es al aire libre? ¿Será que llueve? ¿Saben qué hacer si llueve? ¿O será que no me va a llegar la gente o que hay un riesgo porque hay un partido al lado y seguramente hay trago y se me va a generar un problema porque hay unas personas rivales? Hay que saber cuáles son esas vulnerabilidades. Porque imagínense ustedes en el evento y se arma una pelea, ni la hijo de madre en el gran evento, chao, se perdió la confianza de todo el mundo. Entonces, primero hay que identificar cuáles son esos escenarios donde ustedes son débiles, porque después eso se vuelve un inventario de los problemas. Es decir, ya con lista, esto puede pasar y esto me puede generar tal problema. Esto puede pasar y me puede generar un problema. Eso puede se parece aburridísimo, pero hay que hacerlo. Y para ustedes están en campaña y los están en política, es permanente. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué podría hacer? Después, haga las preguntas difíciles. Y las preguntas difíciles, vean esta guía. Ahí, cópienlo y ustedes miran. ¿Cómo se verían sus prácticas, sus políticas o las situaciones si fueran descritos en una nota de periódico? Es decir, si eso que está pasando o lo que ustedes creen que puede ser un problema, si un periodista lo saca, ¿cómo se vería? Ahí ustedes empiezan a ver, puede ser un problema grave. ¿Cómo ustedes le explicarían a un periodista?
si les pregunta por lo que pasó, si les pregunta por su sobrino, o si les pregunta por qué se quemaron en la panadería, o si les preguntan por el robo? ¿Qué responderían? ¿Cómo se verían sus acciones si hay un ente de control ahí? La policía o algo disciplinario, si ustedes son funcionarios públicos, si son de La Plata. ¿Qué está pasando? Ahí es donde ustedes tienen que hacerse esas preguntas. Y ahí ustedes están viendo el riesgo es este, porque estas preguntas de ver cómo le están viendo otras personas, al final lo que les está ayudando es a visualizar cuál es la magnitud del riesgo. El cuarto es minimice los riesgos. Minimice los riesgos es empiece a tener algunas actividades que hagan que la posibilidad de que suceda o que el impacto de lo que suceda sea menor. Y eso significa, pues, dígale a su hermana, a sus sobrinos o a sus tíos o algo así, que ese familiar que es una oveja negra, por favor, tenlo controladito y que por favor no haga tanta bulla. O yo estoy viendo que mi panadería puede tener un riesgo, pues haga algo, por lo menos arregle la toma para que no se quemen o póngale unos topecitos. O usted está viendo, yo tengo unos amigos ahí que yo creo que mis compañeros de trabajo la están cagando. Aléjese de ellos. Minimice riesgos. Y después planee para lo peor. Y eso significa, cuando ustedes identifican cuáles son los problemas y usted más o menos tiene un plan de respuesta por ahí, tiene que hacer una revisión de eso está pasando. Oiga, sí, pero es que mi sobrino volvió a meter. Mi tío otra vez sigue borracho y le pegó a la esposa. Ah, mierda. Eso es de eso que yo les pedí a la familia que me ayudara a controlarlo, no está funcionando. Nada. Busque la gente que lo puede apoyar. Planee lo peor también implica de si pasa algo, si este familiar mío tiene problemas de violencia intrafamiliar que me pueden afectar a mí en mi campaña, pues usted ya tiene un abogado que lo puede acompañar en algún momento. Usted ya conoce a la gente policía por si hay algún problema o algún vecino para que le avise. Si ustedes saben que puede haber un escándalo en el sitio donde trabaja, ustedes ya más o menos saben quiénes son los periodistas que cubren, como para que usted sea la fuente. A eso se refiere ese último punto donde ustedes tengan una base de datos de personas que le pueden ayudar. Eso se trata, porque uno sabe que los riesgos pueden ser muy grandes. Y eso en los temas corporativos y en los temas más grandes se llama manual de crisis. Un manual de crisis significa, es un documento. Muchas veces las grandes empresas contratan documentos que cuestan hacer el documento más de 50 millones de pesos, hacer solo un documento de unas 50, 100 páginas, donde por cada uno de los riesgos identificados, ellos ya dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y anticiparlas no significa que no ocurran, pero hay que saber qué hacer cuando ocurren. ¿O qué creen que pasa en Manizales con el volcán? Listo, no pasó, pero de pronto se preparan y pasó. Ellos tienen que saber qué decir. El alcalde de Manizales, el alcalde Pereira, la gente de Ibagué, tienen que saber exactamente qué van a decir, en qué canal de televisión van a hablar, a dónde tienen que mandar a la gente, cómo mostrar que son capaces de mostrarse como los grandes líderes que ante una erupción de un volcán la gente tiene que confiar en ellos y no decir son unos pendejos los que tenemos de autoridades. Los concejales, los que están aquí del consejo, y no sé si están por el eje cafetero o algo parecido. ¿Será que en algún momento ustedes tienen comunicación para que le avisen a las personas que pasó eso y sean ustedes la fuente de información? A eso se refiere un manual de crisis. Un manual de crisis que es tener toda esa anticipación en un documento. Y eso significa, y para ustedes que están en política, y esta presentación está pensada más para política, no es otra cosa sino tener el equipo de crisis listo. ¿Ustedes qué creen que Juan Daniel Oviedo tenía en este momento? Ellos ya sabían qué decir, quién decir, cuándo hablar, quién hablaba, quiénes eran los amigos que iban a hablar paralelamente por el otro lado. Eso se trata. El vocero bien entrenado. A Juan Daniel Oviedo estoy seguro que este fin de semana lo que entrenó fue qué decir si uno
lo revocaban la candidatura. Si 2, no se la revocaban. 3, tenía que decir si aplazaban la vaina. Él ya tenía el discurso, porque ahí dependía la campaña y muy posiblemente cualquiera que sea la decisión va a afectar lo que está pasando en Bogotá. Y estoy hablando del caso de Bogotá porque es noticia y hoy es la noticia que en este momento está pasando. Eso es un manual de crisis. Por supuesto, esto para una campaña no es para volverle un documento así tan sólido, pero si ustedes en sus empresas o algo saben que algo puede pasar, o prepararlo se vuelve fundamental. Porque al final, leyendo a este señor, aquellos que son eficaces en resolver los problemas son quienes se encargan de estos antes de que surjan. Esto no es para política, esto es para toda la vida. Quienes triunfan y derrotan a sus adversarios son los que ganan antes de que ellos se formen. La preparación se vuelve importante. Y ahí no hay que subestimarlo. Por supuesto, nosotros en nuestra cultura colombiana estamos muy acostumbrados a, ahí vemos cómo respondemos. Los que mejor responden son los que preparan y tienen claros los escenarios para saber cómo responder. El cuarto consejo, hoy me volví, perdón. El cuarto consejo, las manos al volante. Es decir, y aquí está aquí ya vamos acercándonos más y lo vamos sintetizando más a los casos de crisis y muchos en política. Las manos en el volante es quien tiene que tener el control es usted, nadie más. Hay que dominar el juego y hay que dominar el juego y es que si estamos hablando de que en el caso donde unos amigos míos terminaron acusados de robo en una empresa y me puede caer a mí, dominar el juego significa que la versión de lo que surja es la que yo digo. Porque al final es una decisión de reputación. Que la información de lo que están hablando otras personas, yo más o menos digo quién habla y quién no habla, en lo posible. Nadie de mi equipo da opiniones, yo soy el que digo. A eso se trata, que las versiones sean las que a mí me convienen. Ese es el objetivo. Que si estoy hablando con la crisis de la panadería, sea yo el que tome las decisiones y que no aparezca el vecino a decir, ay, cúrelos, échale café. No, soy yo. Y eso tiene que quedar claro, porque entre eso ustedes lo habrán visto, todos ustedes pues ya se han conectado muchos más, no alcanzaron a presentarse, que lo hicimos al comienzo, pero muchos de ustedes han estado en terremotos en algo natural. Lo peor que pasa es cuando hay incertidumbre y nadie sabe qué está pasando. Una de las cosas que mejor funciona en las crisis, ya sea financiera, ya sea operativa porque se quemaron esto, ya sea reputacional, es que alguien tenga el control, es que alguien dé línea. Y ustedes tienen que ser los que dan línea y tienen que estar completamente seguros. 2, contenga el de sangre antes de la hemorragia. Antes de que, antes de que le pase algo, por favor, controle que no se agraven de las cosas. ¿Se acuerdan la etapa de contener? Y aquí es importante dominar el juego y significa que no vamos que no empecemos a desordenarnos por fuera de las etapas. Si estamos en etapa de contención, es contención. No nos pongamos a organizar que mientras estamos atendiendo a las personas aparezca el señor que va a arreglar el horno. No, no, no. Primero arregla las personas. Primero arreglamos la producción y miramos si hay ventas o algo y después arreglamos el horno. Una cosa a la vez y alguien tiene que decirlo y tienen que ser ustedes. Tercero, por favor, en una crisis, no entrar en los escenarios de quién tiene la culpa. Una crisis necesita respuestas rápidas, no problemas rápidos. Y ahí se identifican los líderes y ahí la gente comienza a tener confianza en sus líderes. Cuando alguien puede decir, venga la solución y no empiezan las peleas, es que fue culpa suya, es que hizo tal cosa, es que usted... No, no, no. Foco en solucionar el problema. El saber quién es el responsable y quién es el culpable de las cosas es en la última etapa, en la etapa de evaluación. Antes no. Y eso uno puede caer fácilmente en ese juego, pero no puede caer uno en eso. Y el último es utiliza el sentido común.
La forma más sencilla de conectar con la gente para que la gente pueda responder en momentos de incertidumbre es el sentido común. No se ponga a inventar, no se ponga con vainas extrañas. No es el momento de generar incertidumbre haciendo las nuevas ideas innovadoras. No, señor, a la fija. La gente necesita, en un momento donde no sabe qué está pasando, la gente necesita sentirse seguro y uno se va con el sentido común. Y sobre todo, nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojar piedras a cada perro que te ladre. De Churchill, primer ministro británico en la Segunda Guerra Mundial. Siempre van a tener quejas, siempre va alguien a estar en desacuerdo. No lo van a evitar. ¿Responderle ayuda a solucionar el problema? No. A veces, cuando una de las opiniones o alguna de las acciones de la gente no está permitiendo solucionar el problema, uno responde. Por lo demás, que hablen lo que quieran, ya después se soluciona. No se detengan a responderle, a tirarle piedras a todo perro que ladre. El objetivo es otro. Y recuerden que en términos de política, esta es una frase de Rockefeller, el multimillonario del siglo XIX y principios del siglo XX, no solamente es hacer las cosas bien, es hacerle creer a las personas que usted hizo las cosas bien. Y ahí viene una etapa de comunicación importante. No, no subestimen contarle a la gente que se están haciendo las cosas bien. No es solamente hacerlas y que la gente se va a dar cuenta. No, señor. Hay que hacer que la gente lo entienda. Porque es el mismo dilema de la seguridad en las ciudades. No es suficiente con bajar los índices de criminalidad, de asesinatos, de atracos, de hurtos. No es suficiente. También es necesario que la gente no sienta miedo a salir a la calle. Y lo uno no es consecuencia del otro, son dos procesos paralelos. La misma cosa en las crisis, no solamente hará las cosas bien, tiene que contar a la gente que se están haciendo las cosas bien, que se está respondiendo. Quinta pildorita. De las 10 estamos hablando, de los 10 consejos. Y este es para las crisis que implican conflicto. Y en la cosa es, las peleas son peleando. En las crisis, en cuando hay una pelea que efectivamente, ya sea lingüística, que sea política, que sea operativa, que sea de mercado con otras personas que le pueden afectar el desarrollo, si la decisión es pelear, es peleando. Eso no significa, y aquí no les estoy diciendo que vayan a la guerra siempre. Es más, lo que les estoy diciendo es todo lo contrario. Uno solo pelea las batallas que sabe que va a ganar. Y esto es para la vida. Uno no se pone a ladrar como perrito en todos lados. El perrito más débil es el que más ladra. No. Y la guerra, un conflicto bien armado, es cuando uno logra derrotar al otro sin tener que luchar, en el que uno no gasta recursos. Y eso es importante. Aquí lo que les estoy diciendo es, no vayan a la guerra en todo lado. No vayan a pelear en batallas, solamente las que ustedes saben que pueden ganar. Por lo otro, intenten dar la vuelta, disuadirlas. ¿Y eso cómo se hace? La batalla de esto es como en el fútbol, es jugar de local, es controlar el terreno. Les cuento una anécdota. En algún momento yo estaba, mi, mi cliente era UNE y Tiro. No sé si ustedes se acuerdan que Tiro y UNE se fusionaron para operar. Eso fue hace 10 años, realmente. Hace fue como 10 años, 2013 más o menos. En ese momento ellos eran mis clientes. Y resulta que Tigo en Paraguay es muy fuerte. Pues no, es segundo en el mercado. El primero es una marca que se llama Personal. Y Tigo en ese momento era un mercado chiquito para Tigo multinacional. Paraguay es pequeño
pero eran fuertes en Paraguay. Pero si uno pone a comparar por países, Paraguay es pequeño. Resulta que nosotros estábamos en una reunión mirando cómo iba a ser esa fusión porque nuestra discusión era en el Consejo de Medellín, cómo convencer personas, cuáles eran los mensajes, revisando la parte legal, todo eso, y pasó algo. Y es que en, en Asunción, una cosa sencillísima, estoy hablando hace 10 años, la gente todavía pagaba el celular en físico en la tienda del celular. Eran las 5:59, cerraban a las 6 de la tarde y un señor intentó llegar y el celador cerró la puerta y cuando cerró la puerta lo que hizo fue el cliente que necesitaba parar metió la pierna y empezó un forcejeo de 2 minutos. Todo eso quedó en video porque en esa época ya una persona empezó a grabar con el celular todo lo que pasó. El forcejeo fuerte, entra, no entra, entra, no entra, era puerta de vidrio, la puerta de vidrio se toteó y se volvió todo un escándalo. ¿Qué pasó en el escándalo? Por supuesto, se podrán imaginar desde esa época, fueron memes divertidísimos, divertidísimos. La gente burlándose, la competencia incluso sacó publicidad de una diciendo, acá puedes venir y te atendemos con las puertas abiertas, todo. Crisis. ¿Cómo era controlar el terreno de juego? Ahí, esa pelea, entrar a discutir, que las cosas, vamos a perder. Es la empresa. ¿Qué más puede hacer? Vamos a perder. El portero, incluso como pasa acá, esto es una empresa tercerizada. No era Tigo, pero por supuesto tenía que ser responsable. No eran los culpables de la situación, pero eran los responsables. ¿Qué hacer? Si la discusión era digital, pues la mantuvimos digital, controlamos el terreno. Por supuesto, eso se creció en otros lados, pero para mantener un poquito y que no se creciera aún más de lo que era, lo que hicimos fue dar la respuesta en lo digital, porque pues, donde hubiéramos salido con prensa y todo eso, lo que hacíamos era invitar a los medios de comunicación a hacerlo. Y lo que hicimos fue con una carta, le mandamos, la asesoría fuimos nosotros en ese momento, porque la información llegó de Paraguay y la oficina de Paraguay no tenía asesores. Nosotros en la reunión hicimos el plan, le escribimos un guión, una carta al nombre del presidente, un videíto chiquito y unas fotos del presidente escribiendo a mano y pasarlo por Facebook. En ese momento Facebook era la red social más fuerte y después lo manejamos como tema de recursos humanos. Al final tocó aguantar el golpe, la vaina salió bien, por supuesto, ante una crisis de esa, pues fue burlas durante mucho tiempo, pero al final la imagen de Tiro quedó bien porque al final aceptó que hubo un error, quiso mejorar las cosas, pero era controlarlo en el terreno. Donde uno deje que todo el mundo opine y la gente se crezca, se vuelve difícil. A eso nos referimos, que uno fuera de local. Y en ese momento la decisión era, si la discusión era digital, la mantenemos en lo digital. La respuesta no fue por otros lados, nada rueda de prensa ni nada de eso, digital. Claro, en ese momento era mucho más fácil, 2013, hace 10 años. Hoy en día lo digital está mucho más interconectado. Pero a eso me refiero. Y lo otro, en batallas, en esos así, fue interrumpir las cadenas de suministro. Otra asesoría que tuvimos con un centro cultural muy, muy importante en Bogotá, eh, había una feria, una cosa, un festival de arte muy importante en el que estaba participando el centro cultural y por unas cosas de desorden y otras vainas, no se autorizó formalmente, pero sí se le dio permiso, lo cual es muy difícil, a unos artistas que pintaran la pared externa la pared externa del centro cultural. La cosa es que esos artistas, sin ningún mirar tales cosas, empezaron a hacer cosas muy obscenas y con apelaciones directas sexuales en eso, además de unas cosas políticas. La decisión de la directora, sin consultar ni nada, fue borrarlo y todos los artistas y con amigos en medios de comunicación empezaron a decir, no puede ser posible, eso no puede pasar, es que eso es censura y todo eso, y la señora lo hizo simplemente porque había unas manifestaciones muy claras, explícitas, sexuales en ese pedazo, y ese centro cultural recibía todos los días niños que hacían la fila en esa pared. Pero claro, entonces vino de censura, pero claro, es que estamos atacando a estos políticos y esto es censura, esta gente es el colmo. Al final, ¿qué estábamos haciendo? Logramos controlarlo fue interrumpiendo las cadenas de suministro.
El objetivo era que no creciera. En ese lo logramos. Y fue simplemente llegar y anticiparnos y explicarnos entre cuáles son las fuerzas de poder más importantes de ellos. Algunos medios de arte y algunos amigos en medios de comunicación. Entonces llegamos a los medios de comunicación a explicar qué pasó y cambiar la narrativa. Antes de decir censura, explicar desde el comienzo qué estaba pasando muy rápidamente. Entonces, en el mundillo de los artistas y el mundo cercano a los artistas que se les borró la obra de arte, pues quedó muy mal, pero hacia afuera el gran escándalo de censura no pasó y no fue otra cosa sino cortar la cadena de suministros, que no llegaran a hacerlo, a eso me refiero. Entonces, este quinta pildorita es solamente cuando las crisis implican un conflicto, como el que les acabo de contar en este último, que era con unos artistas que querían hacer bulla y querían aprovechar y hacer nombre a través de una acusación de censura que se le dio al centro cultural. Sexta pildorita. Hoy no se esconda, hoy es imposible. Eso de se viene una crisis, no, eso tranquilo, eso va a pasar de largo, eso no va a pasar de largo. Hoy en día cualquier persona que se sienta ofendida, indignada, tiene un celular y tiene la posibilidad de llamar a otras personas para hacer bulla. Hoy no se puede. Asúmanlo. Cualquier cosita, tenga un plan, tenga respuesta, pero nunca, nunca asuma que eso va a pasar de largo. Siempre va a haber una respuesta, así sea chiquitica, siempre va a haber algo. Entonces, eso que se puede hacer antes, déjelo pasar, que eso no tiene importancia. ¿Y por qué? Porque hoy estamos conectados a toda hora. Aquí don Edward, que fue con quien hablé con Edward y Alfredo, que son personas, bueno, Edward ya una persona con varios años, Alfredo no tantos, pero ellos les tocó la vida en donde uno podía desconectarse del mundo tranquilamente. Hoy no. Hoy cualquier persona puede grabar, puede mandar un mensaje y puede activar un tema. Y no solamente por celular, llamando a otras personas, WhatsApp, redes sociales, hasta las abuelas, mi abuela que en paz descansen, mis abuelas que en paz descansen tenían celular y hacían cosas. Y eso ya la brecha, incluso la brecha de económica cada vez es menor. Hoy todas las personas tienen celular. Acceso a internet permanente es donde está la brecha y conocimientos de algunas cosas, pero hoy en día cualquier persona puede conseguir a una distancia más o menos razonable un espacio para mandar un mensaje WhatsApp. Además, tengan en cuenta que incluso los planes prepago ya vienen con mensajes WhatsApp incluidos. Entonces, eso está pasando. Y adicionalmente, eso hace que como todo el mundo habla, todo el mundo puede opinar y las versiones de lo que pasa cada vez son más grandes. Ese mensajito que está en inglés para los que no hablan inglés, lo que dice es ser multitasking. Multitasking es esas personas que hacen muchas cosas a la vez. Es un chiste que dice, ¿qué significa ser multitasking? Es tirarse las cosas, varias cosas al tiempo, hacer mal varias cosas al tiempo. Y es lo que está pasando hoy. Hoy la gente frente a cualquier situación puede hacer muchas cosas al tiempo y puede hablar de muchas cosas, múltiples interpretaciones y muchas veces equivocarse. Y adicionalmente, muy difícil controlar lo que se está diciendo. Eso significa que hoy en día no se van a poder esconder, ni van a poder controlar todo. Hoy toca responder intentando controlar lo que les dije al comienzo de las manos al volante, hacer todo lo posible por controlar, pero sabiendo que no lo van a poder en 100%. Porque hay múltiples plataformas que hay que manejarlo. Mientras ustedes están trancando para que la vecina no hable nada de la quemadura del horno de mis empleados en mi panadería, hay una peladita que grabó en el celular y lo mandó por TikTok. Y uno, ¿TikTok? ¿Y eso qué tiene que ver? Vea, pues sí, resulta un escándalo en TikTok. Vean lo que le pasó a la empresa de Ibaré esta semana o la semana pasada. No sé si ustedes vieron la noticia de unos dueños de una empresa que maltrató humillante a sus empleados, pero un empleado los grabó y se les fue hondo. Es decir, la empresa se fue a ir para el piso. Y claro, la embarraron. Tiene toda la razón los empleados, pero hoy la empresa prácticamente se podría ir al piso. Ellos deberían tener, si uno de ellos, un hermano, sabe que el otro hermano es volado, uno tiene que tener un plan. A este huevón cuando se le huele, ¿qué hago?
pero ellos sabían que no podían controlar, va a pasar, no se van a esconder, iba a salir y salió por donde menos esperaban y miren la crisis que tiene esa empresa. Y eso ha hecho que hoy en día sea más difícil controlar la información porque lo que antes pensábamos es que la gente tenía que estar informada, hoy es muy complicado. Hoy incluso tenemos tanta información que vivimos en una confusión que hace que todo el escenario sea mucho más difícil. Por eso, lo más difícil, no solamente no se esconda, actúe rápido. Entre más tiempo se tome en responder, es más, menos tiempo va a tener para tomar las riendas de la situación. Entre más se demore, es más fácil que la vaina se descontrole mucho más. Hay que tomar decisiones rápidas. Pero por favor, no entre en pánico. Y por favor, que no se note el pánico. No sé si ustedes han organizado algún evento, llámese cumpleaños familiar o un evento grande, que cuando hay un problemita siempre hay alguien que aparece, ay, ay, toca hacer algo y con cara de preocupado. ¿Y qué pasa? Toda la gente está pensando, está pasando algo. No, las mamás son perfectas en que algo falló en el almuerzo, algo falló y mágicamente se soluciona. Todo el mundo está feliz y por allá en la cocina esa vaina es un caos, pero no sobre reaccione. Pero hay que responder rápido, pero sin hacer bulla. Por más de que usted parezca que está ocupado y eso no está haciendo, no es que esté haciendo mejor la tarea. Y esto me lo dijo alguna vez uno de los grandes consultores en estos temas en política en Colombia. En las crisis siempre hay que elegir entre dos opciones, entre la opción mala y la peor. Elija cualquiera, pero elíjala rápido. Ustedes están en política, decidieron meterse en este bollo, asúmanlo, les va a tocar la mayoría de las veces elegir entre la opción mala y la peor. Por favor, una sola voz. Séptima pildorita, una sola voz. ¿Eso qué significa? Un mensaje claro. Nada más daño hace en una situación de crisis, ya llámese reputacional porque mis amigos terminaron siendo ladrones y todo eso, o el volcán, o lo que sea, o la panadería, que cuando hay un montón de versiones en la calle. Tiene que haber una sola. Y en el equipo, en lo que usted puede controlar, una sola voz. Y en lo posible, que las personas que son externas tengan una sola idea. Y una sola idea tiene que ser corta, tiene que ser sencilla. Nada de explicar y argumentos largos. Imagínese en un terremoto, alguien mientras uno está bajando las escaleras, mientras el señor empieza a hablar de placas tectónicas o algo. No, al grano. Bajar por acá. No se suba al ascensor. Ya. Y por favor, no pida cosas ilógicas. No, por favor, lo más sensato es salir a la ventana y saltar. No, señor, eso no es coherente. La gente no le va a creer. Solo personas en pánico y desafortunadamente lo vimos en Bogotá que salió en el noticiero con una señora hace unos años. Aquí la idea es que solamente una idea. ¿Qué es lo que está pasando? Una sola cosa. Y ya que ustedes están haciendo todo lo posible por controlar las cosas, lo primero que hay que controlar es eso. Que sea una idea clara, sencilla y evitar castigar las diferentes versiones, las diferentes voces. Esos mensajes de duda, de controversia, solamente generan duda. Y las crisis lo que uno necesita es generar certidumbre. Necesita sentir, la gente necesita saber que las cosas van por el camino que es. Y ese mensaje corto que tiene esas características, ¿qué tiene que decir? Anótenlo. Son estos tres mensajes. Tres cosas. Uno, ¿qué hizo para evitar que sucediera? ¿Usted le hacía mantenimiento al horno del pan? ¿Usted hablaba con sus amigos para decirles, oiga, no sean ladrones, no sean hijoputas? Perdón, Natalia. ¿Qué hizo? Dos, ¿qué está haciendo para contener el daño? Sí, en este momento, para que la cosa no sea grave, ¿qué se está haciendo? Y hay que contarlo. La gente necesita saber qué se está haciendo.
¿Qué se está haciendo para evitar que la lava o el deshielo del Ruiz, si es que llega a pasar algo, ojalá no, no se meta a los cascos urbanos o a zonas pobladas? Ah, estamos haciendo esto, ya se había preparado algunas cosas, perfecto. Y tercero, ¿qué se va a hacer para que no se repita? Vamos a empezar una revisión seguida en los hornos de nuestra panadería para que no vuelvan a hacer estas cosas. Vamos a cambiarlos, vamos a cambiar. Eso genera certidumbre. Son las tres cosas que hay que tener claras. Siempre. Lo que tienen que intentar explicar y responder frente a cualquier persona que pregunte, llámese medio de comunicación, llámese vecina, es eso. Esas tres cosas. Y eso tienen que tener claro que no siempre les sirve para todos. Mientras que para la vecina, seguramente con decir vamos a hacerle mantenimiento a los hornos es suficiente, es un mensaje vacío para una persona y que de pronto sea los bomberos que llegaron a su panadería, con decirle va a hacer mantenimiento, no, hay que explicarle el cómo. Siempre hay personas, un mensaje muy general que le llega a todas las personas, pero hay gente que sabe más del tema, que sería algo élite, por así decirlo, que necesita mayor explicación. Los bomberos, por ejemplo. A los bomberos no es suficiente con decirles voy a hacerle mantenimiento, a los bomberos hay que decirle cada cuánto, qué tipo de cosas, qué es lo que va a hacer, por supuesto. Pero si usted llega y le echa ese cuento a la vecina se va a abrir, ay, me está echando mucha carreta. Y eso ya, estos ejemplos los estoy dando acá con el panadería, pero eso funciona mucho más en política, donde ustedes tienen que saber exactamente, no, yo soy amigo de un concejal, en mi grupo político, en la lista donde yo estoy, hay personas que tienen investigaciones. En la lista en donde estoy, bueno, menos dos, don Eduard, que está en lista, que tiene una lista muy particular. Listo, ¿qué va a hacer el partido? No, vamos a hacer un comité de ética, listo, perfecto, pero si usted va a la Procuraduría o el Consejo Nacional Electoral, con decir que van a hacer comité de ética no es suficiente. ¿Qué van a hacer? Y ustedes tienen que tener respuestas en los tres niveles. Algo general para toda la gente o algo élite para las personas. Y recuerden, a la gente del común no le importa el proceso. La gente le importan los resultados. A la gente no le importa saber el decreto, hicimos esto para que no, no. Vamos a sellar tal vaina. Vamos a sellar la panadería. Si usted es la autoridad, ya no es el dueño de la panadería. Vamos a hacer reubicación. No, es que vamos a hacer unos consejos comunitarios para fines de cosas. No, reubicación. Al grano. Ahí es donde ustedes empiezan a aplicar el sentido común. Esta séptima pildorita es de mensaje, de cómo sintetizar, qué es lo que uno tiene que comunicar cuando está en una crisis. La octava pildorita, un consejo para la vida. El fondo y la forma siempre tienen la misma importancia. Acá todos saben el dicho popular, no solamente es ser la mujer del César, sino parecerlo. Es decir, no es solamente aparecer en los medios y decir muchas cosas, no, es saber cuándo aparecer y cuándo no aparecer o en dónde aparecer. No es simplemente que todo parezca bonito, no, hay que darle importancia también a lo que se está haciendo. Y eso significa, en términos prácticos, dos cosas. Uno, una frase de mi mamá, mejor un día colorado que mil pálido. De una. Ni se le ocurra en situación de crisis estar botando las malas noticias de a poquitos. No. De un solo totazo. Porque eso mina la confianza de las personas. Porque si un pedacito está mal y después otro pedacito está mal y otro pedacito, no. Todo lo que está mal de un solo totazo. Y después responde. Y si hay que decir las cosas duras, hay que decirlas. De eso se trata. No retrase lo que es inevitable. Ahí lo que usted está haciendo es
generando más problemas y generando más expectativas de lo que hay. Si la situación está en crisis, pues aproveche que está en crisis. Y dos, el estilo y el tono son determinantes. Lo que les decía, el fondo y la forma son importantes, pero el tono, no, si es de tristeza, si es de preocupación, si es de eso, pero por ejemplo, si estamos en el ejemplo de la panadería, que estamos en algo operativo, y usted habla ante los medios, ante las otras cosas, ante los vecinos bravo, pues ya no le van a creer. El tono tiene que ser de ayuda, de solidaridad, pero imagínese bravo, ¿cuántos de ustedes han visto políticos que son culpables y salen bravos y que generan desconfianza? No, señor. El tono es importante. ¿Dónde se hace? Eso comunica muchísimo más y en las crisis más porque la gente está la incertidumbre hace que uno esté mucho más vulnerable a esos elementos. Y seguramente ustedes los han visto. Cuando está pasando algo en política, uy, ese político no se le confía, está como asustado. Y resulta que eso termina siendo más importante que lo que dice. Y es porque la gente está vulnerable. Cuando hay incertidumbre, la gente no sabe. Ahí es donde esos elementos son fundamentales. No los subestimen. ¿Cómo se visten? ¿Dónde lo hacen? ¿En qué tono? ¿Cómo están hablados? Todo eso es fundamental. No se puede subestimar. Noveno, novena pildorita. No se olvide de la casa. ¿Qué significa? La gente siempre está pensando en qué van a pensar de mí. Y es que afuera, y es que mis votantes, ¿qué estarán pensando? Sus amigos terminaron acusados de un robo y de pronto lo acusan a usted y usted está preocupado por sus votantes de otras personas. Por favor, no se le olvide que usted tiene un equipo de campaña y ellos tienen que saber qué está pasando. Y dos, ellos normalmente van a ser personas que van a hablar o con medios de comunicación o con vecinos y van a terminar contando. Entonces, todo lo que vaya a hacer, también con la gente cercana, también con los involucrados, también con los empleados de la panadería, también con los empleados del Servicio Geológico Colombiano, con el Nevado del Ruiz, con lo que sea. Ellos tienen que saber y ellos tienen que tener esa misma sensación, ellos tienen que tener claro qué está pasando, ellos tienen que saber y sentir que alguien que alguien está controlando el tema, así ellos mismos harán parte del equipo, pero sobre todo ellos tienen que tener una sola voz. Y eso es importante. De ahí, ya en términos grandes, las empresas hacen planes de comunicación interna y ante momentos de crisis ya saben quién envía el correo, a cuál correo electrónico, llegan a esos niveles de tecnificación. Pero en términos de ustedes con su equipo, cuando salga un rumor fuerte con ustedes, a los primeros que hay que hablarles a su equipo, no hacia afuera. Hasta el que volantea, porque al final el que volantea es el que nadie le cuenta. Hay el rumor de que ustedes se robaron algo por sus amigos y al volante y al que estaba echando volante nadie le cuenta. Imagínese a quién le está preguntando la gente de la calle, al de los volantes. No se olvide de la casa, porque al final todo lo que tenemos que jugárnosla es por coherencia. La gente tiene que sentir que todo está funcionando como debe funcionar. La gente dentro del trabajo, dentro de los equipos, tiene que sentir que es lo mismo que están pensando, tiene que oír la misma versión que están hablando afuera. Esa es la apuesta. Por eso nunca se olvide de su equipo de trabajo. Hay que hacer un trabajo con ellos y hay que estar pendientes de lo que opinan y todo ello. Y la décima, ya voy a terminar. Por favor, asesórese de afuera. En la crisis uno tiene demasiadas presiones. En la crisis uno tiene mucha gente hablando, tiene muchas cosas y es muy fácil. Y eso pasa normalmente en cualquier situación, hasta en las peleas de pareja, que uno se queda encerrado en el tema. Y uno lo que necesita es aire. Uno necesita que alguien desde afuera le explique qué es lo que está pasando. Y no para que le dé las soluciones, pero es que esa persona afuera sí le está diciendo que hay un panorama diferente. Puede ver cosas que usted no está viendo. Uno está tan enfocado en los problemas, en las crisis, que deja de ver otras cosas. Eso lo ve la gente de afuera.
Dos, le da la verdadera dimensión. Y eso pasa muchísimo en política y le estará pasando mucho a ustedes, que ven que una cosita es así de sencilla, que es gravísima porque está pasando y me va a dañar todo, y cuando se dan cuenta, a nadie le importó. Nadie estaba pendiente de eso. Pero como ustedes están metidos, seguramente les pasa mucho en elecciones. Y es muy fácil caer en ello. Y es, no, es que la gente no confía en mí porque dijeron tal cosa. Y pues uno se da cuenta, nadie supo el chisme. Eso es importante y eso las personas desde afuera son fundamentales porque muestran esa perspectiva. Eso es muy importante. Asesórense. Y ahí, en política, y esta diapositiva está hecha para políticos, necesitan personas con estos ojos. Uno, una persona que sepa algo de mercadeo, es decir, que sepa qué la gente le importa, qué quiere la gente comprar. Usted necesita gente que entienda de medios de comunicación, gente que le dirá, no, eso en los medios no fue tan importante, Fresco, o eso es mejor lléguele allá a estos medios. Gente que sepa asuntos públicos no es otra cosa que sepa de política. No, Fresco, que ese problema ya en la fiscalía no es tan grave. No, Fresco, hable con esta persona que puede ser más importante para ayudarle a que le manden los bomberos más rápido. Alguien que sepa de método, lo que les estoy diciendo, ese método, saber cuáles son los pasos, qué hay que hacer para no salir a responder rápidamente. Alguien que tenga ordenada la cabeza y alguien que sepa de investigación. De investigación no es otra cosa que sepa manejar datos, que sepa realmente qué está pasando. No, es que en redes sociales me están volviendo nada. Venga, miramos. No, señor, el alcance es de 200 personas. Es decir, lo vieron 30. Eso no le afecta en su campaña. O le va a decir, oiga, sí, ese trino o esa vaina de Instagram sí lo está afectando. Alguien que sepa de datos, que pueda ver esa información desde afuera. Y sobre todo, esta diapositiva que viene es importante en política. Y es que haga las paces con sus abogados o con sus equipos jurídicos. ¿Y eso qué significa? Siempre los abogados hacen un trabajo en crisis muy importante y es que no haya riesgo jurídico, que no haya riesgo legal. Siempre. La cosa es que eso normalmente riñe con reputación. Entonces hacen discursos y hacen declaraciones hechas por abogados que son aburridísimas y no dicen nada y generan más desconfianza que cualquier cosa. Coordinen con los abogados, porque al final uno muchas veces por dar una respuesta se mete en un problema jurídico. Y sobre todo en estos temas políticos, siempre tengan alguien de abogado de confianza, pero no se vayan ni totalmente con el abogado ni tampoco con comunicar. Siempre logren conciliar porque en momentos de crisis normalmente chocan. Y muchas veces uno por convencer a la gente, puede estar en un riesgo jurídico. O en otros lados, por estar totalmente protegido jurídicamente, lo que hizo fue generar desconfianza en los grupos de interés. Entonces, esos equipos tienen que trabajar de la mano. No hay de otra. Y el regalo, al final, ¿qué es lo que usted tiene que defender como sea? Credibilidad, confianza y reputación. Ustedes en política, ustedes están metidos acá, de eso van a vivir, de que la gente confíe en ustedes, crean ustedes, de la imagen que tienen de ustedes, no más. Y tienen que buscar defenderla de alguna manera porque en política, al final, ese va a ser el activo más importante para negociar. Y ahí es donde ustedes necesitan. Esta frase de uno de los hombres más ricos del mundo tiene como 90 años, pero él lo dice, toma 20 años construir una buena reputación, pero toma 5 minutos perderla. Pilas con eso. En serio, no lo subestimen en términos de crisis. Yo creo que aquí finalizo y dejo abierto para preguntas. No sé si alguien quiera decir algo más, tengan preguntas, comentarios. Natalia, fui un poco rápido, pero ya ahí está, pero estamos en dentro del horario. Si aprovechemos alguno o alguna quiere comentar alguna situación que quiera compartir, aprovechemos que Andrés tiene el tiempo y la disponibilidad. De antemano, también te agradezco, Andrés, por la presentación. Creo que muy pertinente, sobre todo
más cercano al día de que salen también muchas cosas. Entonces aprovechemos estos 5 minutos que nos quedan, si alguno o alguna quiere hacer una pregunta o intervenir o contarnos alguna situación que se haya asociado a lo que comentó Andrés durante esta hora y media de la sesión. Buenas noches. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés. Bueno, quiero hacer un pequeño aporte. Viví una situación muy familiar con el tema de lo que es crisis y riesgo. Las semanas pasadas, el domingo que pasó, hizo 8 días, fue mi primera reunión con un núcleo bastante amplio, cercano. Y pues no conté con el tema de la lluvia. Y cuando de pronto esperábamos 180 personas para esa reunión, llovió durísimo acá en la costa, exactamente acá en Soledad. Y bueno, créeme que entré como en pánico, no sabía ni qué hacer. Entonces me mostraba como que muy tranquilo, pero en el fondo estaba con ese sinsabor de cómo iba a suceder todo. Y nada, simplemente pues logré identificar las personas centrales del proceso de acompañamiento para la reunión. Y lo que hice fue llamarlos. O sea, automáticamente me dediqué a llamarlos a todos ellos. Yo le dije, ok, si sus invitados no pueden llegar, lleguen ustedes, acérquense, están más cerca de acá de la casa. Y comenzamos a abordar todo el tema y cuando vinimos a ver, pues tuvimos un aforo casi del 50% de las personas que venían y gracias a Dios todo fue un éxito, pero no es fácil. No es fácil porque no, o sea, uno no se prepara para ese tipo de cosas, pero cuando logras identificar enseguida la manera de cómo sobresaltar y cómo sobrellevar todo este tipo de situaciones, actúas de manera sabia y si tienes un equipo que realmente te respalda, pues todo sale bien. Es simplemente pues que tengamos esa mano de apoyo que nos pueda pues socorrer o salvar en ese momento de angustia y sacar adelante los procesos. Ahí estaba lo que les decía de tener una base de datos de quiénes son los aliados. En este caso, el objetivo del evento es mostrar fuerza y convocatoria. Un escenario de riesgo que se sabía que podría llover. No había plan, ahí hubo una falla en prevenir qué pasa si llueve. Todos los eventos de ustedes tienen que tener en cuenta, pero respondiste rápido, de una, con la cara de ponqué, porque toca tener cara de ponqué, acogiste a las personas que se necesitaban y al final se Así logró el es. objetivo. De eso se trata, pero tenerlo claro y si eso cada vez es más sistemático y está preparado, tiene mucho mayor resultado y, y el impacto de lo que suceda va a ser menor, porque recuerden, en la vida la cosa no es que uno no tenga problemas, los problemas siempre van a pasar. La vida no es como uno planea. Siempre va a lo que pase, a lo inesperado, alguien que la embarre. La cosa está en uno cómo responde. Y acá lo que estamos viendo hoy son algunos consejitos generales de cómo organizarnos para que estar preparados y poder responder de la mejor forma en esos escenarios. No sé si alguien más. Gracias. Bueno, creo que no tenemos más intervenciones. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a ustedes que se conectaron a esta sesión. Recuerden que mañana y el jueves también vamos a tener estos espacios virtuales para que puedan aclarar dudas. Tenemos tema de comunicación, de día de las elecciones, datos por votos, que es como calcular más o menos cuánto se necesita para ganar efectivamente la curul a la que están aspirando y también un tema de campañas disruptivas para que aprovechen estas sesiones y también vamos a tener la próxima semana, el lunes 2 de octubre, una sesión con el Consejo Nacional Electoral para aclarar todas las dudas de financiamiento y todo lo relacionado con cuentas claras, que es algo clave para toda campaña. Entonces, para que por favor se inscriban, les vamos a estar comunicando y enviando esta información. Recuerden que esta sesión la grabamos y la vamos a montar en la plataforma repositorio de NIM, del Instituto Holandés, se los vamos a hacer llegar a través de los correos con los que se inscribieron en la lista de asistencia. Entonces, les agradecemos un montón su participación y esperamos también verles en las próximas sesiones virtuales de esta y la próxima semana. De nuevo, muchas gracias y feliz resto de día.
Lo mismo para Gracias a ti. ustedes, bendiciones. Chao.